la ética clásica griega con sus acepciones referidas a los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles, con alguna mención a la ética nicómaco, que será un tema aparte, y también las características básicas del hedonismo y del estoicismo. En este sentido, el primer elemento que vamos a considerar son los presocráticos, ¿no? Recuerden que la ética clásica griega atiende a un periodo histórico que es la Edad Antigua, es decir, desde el siglo VII antes de Cristo hasta prácticamente el siglo I después de Cristo. Los filósofos más importantes, acabo de decir, son Platón, Sócrates primero, Platón y Aristóteles, pero con ellos no comienza la filosofía. La filosofía, digamos, desde el momento en que el hombre comenzó a reflexionar sobre su presencia en el mundo, sobre de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos, surge la filosofía. Sin embargo, inicialmente los filósofos de su tiempo se plantearon una reflexión no tanto sobre la persona humana, sino sobre el universo, es una suerte de filosofía panteísta, sobre los elementos del universo. Hay una cantidad de filósofos muy importantes que estuvieron antes de Sócrates y por eso, como indica la lámina, son llamados los presocráticos. Los presocráticos estudiaban, analizaban la naturaleza, los elementos, las características, digamos, de cada uno de ellos, y para el estudio de estos elementos de la naturaleza seleccionaron 4 elementos básicos que son tierra, viento, agua y aire. Algunos de ellos, el iniciador de esta filosofía que estudia los elementos como factor constitutivo del universo, comienza con el filósofo Tales de Mileto, quien sostiene en su oportunidad, en el siglo VII antes de Cristo, que el universo parte del agua, observando que desde luego con la presencia del agua nacen las plantas y nacen una cantidad de criaturas, los peces, los anfibios, etc. Estima que el mundo surge a consecuencia del agua y que los otros elementos son posteriores. Por supuesto, en el correr del tiempo, otros filósofos presocráticos como Anaxímenes estima que es el aire, el viento, lo que da origen a la vida. Luego, por supuesto, filósofos como Anaxágora, como Empédocles, estiman al fuego como elemento constitutivo del mundo, y hasta que filósofos como Parménides considera que hay una mezcla de cada uno de estos elementos y, como dice en la parte inferior de la lámina, ya en el siglo V antes de Cristo, el filósofo Demócrito presupone la presencia de partículas indivisibles y mínimas que son los átomos. A partir de Demócrito se habla del atomismo. Igualmente, un filósofo presocrático sumamente importante que además influye tanto en Sócrates como en Platón es Pitágoras, quien estima que las relaciones humanas están signadas por factores matemáticos, por números, y desde luego desarrolla un conjunto de teoremas. Es muy conocido y lo hemos visto todos en bachillerato, el famoso teorema de Pitágoras, que estima el cálculo de diversas superficies. No significa esto que los filósofos anteriores no fueran también matemáticos. De hecho, el filósofo Tales de Mileto descubrió o instrumentó un método de cálculo que le permitió, a partir de un palo y de la sombra de las pirámides, calcular el tamaño y la superficie de cada una de estas pirámides egipcias. Desde luego, hay una ruptura con este análisis y este estudio de los elementos de la naturaleza cuando Sócrates se plantea el estudio ya no de la tierra, viento, aire y agua, sino se comienza a centrarse en la persona humana, en la conducta de los hombres y mujeres de su tiempo.
Con Sócrates, por supuesto, iniciamos la tendencia del llamado intelectualismo moral. ¿Por qué intelectualismo moral? Porque Sócrates asocia la bondad, la conducta moral correcta con el conocimiento. Es decir, para Sócrates, aquel que conoce los beneficios de hacer el bien y lo practica. Y desde luego, como contraprestación o contraposición de este factor, Sócrates señala que el mal como tal no existe en sí mismo, sino como producto de la ignorancia. Es decir, quien hace el mal no es solo porque desconoce, porque carece de sabiduría, sino porque no tiene noción de las ventajas que le da hacer el bien. En este sentido, por supuesto, Sócrates establece un conjunto de normas y señala que el conocimiento que él preconiza está inicialmente dentro de la persona humana, dentro del ser. Hay toda una tesis sobre el alma que luego perfecciona Sócrates, que indica que el alma humana, digamos, contiene los conocimientos incluso de vidas anteriores, y que por supuesto, por ello, no hace falta buscarlo en libros. De hecho, Sócrates no es que no supiera escribir, sino que desde el punto de vista principista, Sócrates entendía que si el saber estaba dentro de nosotros, poco sentido tenía buscarlo en los libros. Se trataba de buscarlo en cada uno de nosotros, en el interior de la persona. Por ello, es muy famosa esa expresión de Sócrates que invita a conocerse a sí mismo. La expresión conócete a ti mismo. ¿Cómo? Buscando dentro de ti. Desde luego, a esos efectos, Sócrates establece una metodología para extraer el conocimiento, hacer, como se decía entonces, que los hombres, que las personas parieran el conocimiento que había dentro de ellos. Sócrates diseña un conjunto de preguntas y andando por la calle de la manera más informal, preguntaba a quienes se sentían seguros qué era la justicia, qué era la verdad, qué era la belleza. Y cuando estas personas le daban una respuesta, al parecer era una pregunta fácil, Sócrates empleaba la ironía y le hacía otras preguntas, las cuales al final hacían dudar acerca de la certeza de ese conocimiento. Este esquema de preguntas se llama mayéutica, que en términos griegos significaba precisamente hacer salir de dentro. Es decir, recordemos que en la historia de la filosofía nos indica que Sócrates era hijo de una partera, de una comadrona y de un escultor. De allí, por supuesto, la influencia de esta, esta técnica o esta actitud. Para Sócrates, por supuesto, la moral se identifica con el saber. Es decir, aquel que actúa moralmente de acuerdo con la norma es aquel que conoce el beneficio del bien. Y por supuesto, Sócrates igualmente describe el alma como constitutiva del cuerpo y como la que contiene el saber que viene, vamos a decir, como herencia de vidas anteriores. En este sentido, se da la llamada transmigración, es decir, las personas, los seres humanos, morimos y esa alma va a un plano superior y luego desciende a otros seres humanos, de manera tal que por un fenómeno que se llama anémesis o simplemente se llama reminiscencia en castellano, las personas tienen dentro de sí ese conocimiento, pero deben irlo reconociendo, es decir, es un conocer nuevamente. Por lo tanto, ese conocimiento se extrae del alma de cada persona. Desde luego, la mayéutica socrática suponía que cada uno de los interlocutores de Sócrates le preguntaba, bueno, maestro, pero usted no sabe de eso. Usted que es filósofo no sabe de la justicia. Y la respuesta habitual de Sócrates es, yo solo sé que no sé nada. Y continuaba preguntando, por supuesto. Desgraciadamente, Sócrates, precisamente por esa apertura, por esa duda, por ese escepticismo que vertía en relación a la sociedad de su tiempo, fue acusado de corromper a la juventud y de hacer lo que efectivamente hacían los sofistas y que él no hacía. Pero lo acusaron por eso, porque Sócrates, con su ironía, con su crítica, se echó encima muchos enemigos políticos.
entre ellos a los poetas, porque él pidió que se desterrara a los poetas porque ellos mentían mucho. En consecuencia, se estableció un tribunal que condenó a muerte a Sócrates, es decir, lo condenó a envenenarse. Y por supuesto, el envenenamiento de entonces era beber el zumo de una planta que se llama cicuta. Y Sócrates incluso tuvo la oferta de sus alumnos de poder fugarse y de poder ir al exilio. Pero él sostuvo que era más importante conocer la justicia, cumplir con ella, que vivir como un desterrado o violando la justicia. En este sentido, así, al igual que lo planteara luego Aristóteles, Sócrates señaló que es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Por supuesto, esta ética de Sócrates se centra, como les he señalado, en el conocimiento, en el saber, y esa identificación se mantiene e incluso de alguna manera es heredada por Platón, que es quien da testimonio de la vida de Sócrates. Recordemos que Sócrates no escribió nada, o por lo menos nada que en este momento haya sido conseguido. Eso indica que desde luego el testigo de la vida y de la obra y de las eh, expresiones filosóficas de Sócrates es su alumno Platón. Y Platón, digamos, da testimonio a través de un conjunto de publicaciones que se llaman los diálogos. Por supuesto, el diálogo platónico es generalmente una conversación entre su maestro Sócrates con un conjunto de sofistas o de filósofos de su tiempo, digamos que él juzga como mercaderes de la sabiduría. Recuerden ustedes que los sofistas entonces eran sabios, ciertamente, pero que vivían de esa sabiduría, es decir, que enseñaban retórica, que enseñaban física, la matemática de su tiempo, y que vivían de eso, cobraban de eso. Pero así como enseñaban la retórica, esta les permitía argumentar tanto en favor como en contra de una causa. Y entonces, por ello, Sócrates y también Platón los acusaba de relativismo. Profe, La, a disculpa la que te orden, interrumpa. Por ¿sí? aquí, Gabriel Peña pregunta, profe, ¿podemos decir que por medio de la introspección se saca el conocimiento? La introspección es una versión psicológica moderna de, digamos, de la teoría socrática. Ahora, la introspección no busca en un conocimiento anterior, sino que busca en lo que San Agustín llamaría la interioridad de la persona. Es decir, la introspección busca en ti mismo, pero no en un conocimiento anterior como sugería Sócrates. Me dice, eh, si tienen a bien cualquier pregunta, como les digo, pueden interrumpir. De todas maneras, continúo señalando algunos de los diálogos en los que Sócrates, insisto, cuando lo estimen conveniente pueden intervenir, porque de eso se trata el encuentro. Pero, entre tanto, hay un conjunto de diálogos en los cuales Sócrates aparece como contraviniendo a través de su ironía y a través de la mayéutica a sus interlocutores. Se han hecho muy famosos el Protágoras, que por cierto, Protágoras era un sofista muy conocido que además era matemático. Igualmente el Gorgias, el Filebo. En el caso de Platón, la historia de la filosofía divide los diálogos platónicos en tres etapas. Los primeros diálogos se llaman diálogos tempranos o de juventud. En eso, dice la historia, eh, Platón rescata un poco el espíritu de Sócrates y es allí donde pareciera que Sócrates es más fiel en su ideología, en su postulado. Luego hay, digamos, los llamados diálogos medios o diálogos de madurez. En esa etapa están los diálogos probablemente más importantes de Sócrates. De Sócrates no, de Platón. Lo que pasa es que Sócrates es, en la mayoría de ellos, no en todos, el interlocutor. Por ejemplo, uno de los textos más importantes de Platón, que es la República, fue escrito
en esta etapa de diálogos medios o de madurez. Sin embargo, Platón terminó admitiendo que las ideas de las cuales él era, por supuesto, el principal postulante, eran variables que podían cambiar y que las ideas se modificaban a raíz que pasaba el tiempo. No les he dicho en el caso de Platón que Platón es el principal exponente del llamado idealismo dualista. Es decir, en ese sentido, Platón habla de un mundo material y que es el mundo sensible, el mundo que percibimos nosotros, y un mundo ideal, que es el llamado en griego topos hiperuranos, que es el mundo donde están las ideas de mayor perfección. Es decir, los seres humanos, somos copias imperfectas del ideal de ser humano que está en el mundo ideal. Y cada uno de los aspectos particulares de la existencia, las mesas son parte, por ejemplo, de un ideal de mesa. Hay mesas grandes, pequeñas, negras, blancas, anchas, de diferentes proporciones, pero todos coincidimos en torno a un ideal que nos permite identificar caracteres comunes, y estos caracteres comunes están asociados al ideal de mesa, que es ese que está en el universo de las ideas que Platón plantea como universo perfecto, del cual cada una de las creaciones en la Tierra somos copias imperfectas. Por supuesto que igualmente Platón califica a las ideas como eternas, objetivas y universales. Es muy importante revisar estas tres características de las ideas, porque luego San Agustín hará una clasificación bastante parecida, con apenas alguna diferencia. Les dije que la segunda etapa de los diálogos platónicos es la etapa de madurez, pero en la tercera están los llamados diálogos de vejez o diálogos tardíos. En esta etapa, haciendo justicia al postulado de Platón de que las ideas varían, la estructura que Platón plantea en la República se modifica en uno de sus últimos diálogos, si no el último, que se llama Las leyes. Vamos a ver más adelante que Platón plantea una estructura social y una estructura del alma que son paralelas. Yo les he traído un pequeño video de 5 minutos para que descansen de mí un poco, en el cual Platón describe uno de sus mitos más importantes, junto al mito de la caverna, el mito del carro alado, donde se hace una alegoría de las fuerzas o de las pasiones que constituyen el alma. Vamos a verlo y luego continuamos. Profe, disculpe, creo que sería más fácil si pasa el link del video por el chat de la conferencia de Zoom y lo ponemos y nosotros lo vemos. Ok, pues porque se ve muy mal. Es que por el tema de la conexión de internet primero se ve muy lento y segundo no se escucha. Ok, no, bueno, vamos ahí está el link, y entonces vamos a ver el mito y ustedes luego ven el video con calma en casa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el mito del carro alado, que lo tenemos acá precisamente en previsión de que pudiera haber una circunstancia como esta. Gracias por la observación. Platón asimila el alma a un carro alado. Recuerden que los carros griegos son una suerte de carretas tiradas por caballos. Ese carro alado está integrado por dos caballos, uno que es blanco, noble, dócil y que siempre, recuerda, trata de ir hacia arriba, hacia el cielo, hacia el mundo ideal. Y hay otro caballo que es negro. No sé si eso supone un elemento de racismo previo, pero me imagino que no. Es un caballo indócil, es un caballo que representa las pasiones concupiscentes. No les dije
que el caballo noble, el caballo blanco, representa las pasiones irascibles, es decir, representa el valor, representa la valentía, representa la nobleza, mientras que el otro caballo representa las pasiones de la carne, representa los apetitos sexuales, los apetitos por la comida y la bebida, por los placeres y la buena vida. Y por supuesto, ahí se plantea una contradicción, porque ese caballo, en lugar de apuntar su vuelo hacia arriba, intenta ir hacia la tierra, intenta bajar. ¿Eso qué supone? Que para dominar, digamos, las contradicciones entre esos dos caballos, hay un cochero que en el lenguaje de la filosofía se llama auriga, o auriga. Ese auriga, que es el cochero, representa la razón. ¿Qué supone esto entonces? Que la razón, a través de la voluntad, debe dominar tanto las pasiones irascibles, que también tienen la ira, la furia, que se canalizan a través de la valentía, pero cuyo exceso también puede conducir a la violencia. Y de hecho, el extremo, vamos a decir, defectuoso de las potencias irascibles es la violencia, mientras que el extremo por defecto es la apatía. Eso lo veremos cuando observemos a Aristóteles y su noción del justo medio. En este caso, la razón es como el árbitro, como el guía, que debe manejar y debe orientar a esos dos caballos de manera que se mantienen constantemente, digamos, en una discusión, en una contradicción, y que debe ser resuelta siempre por la razón. Cuando alguna de las dos pasiones domina la razón, significa que estamos perdiendo el control de nuestras emociones. Cuando nos domina la ira o cuando nos domina el deseo, significa que la razón, que es ese cochero, que es ese auriga que maneja el alma, pues ha fallado en algo. Platón tiene, como ustedes saben, el mito de la caverna. El mito de la caverna, aunque no lo hemos desarrollado acá, describe un grupo de hombres que están presos en una cueva y que no conocen el mundo, salvo por una hoguera que encienden, y esa hoguera les permite alumbrar hacia afuera y ver las sombras. Entonces, para estos hombres que están encerrados, el mundo es simplemente sombras que se mueven. Y desde luego, eso lo creen así hasta que alguien que se logra ir de la caverna sale a la luz y descubre que el mundo es mucho más que sombras. Esta alegoría supone la ruptura de la ignorancia para encontrarse con el conocimiento. Este es el llamado mito de la caverna, que junto al mito del carro alado constituyen, digamos, la tesis dualista de la ética platónica. Además, Platón hace un paralelismo con la estructura del alma y la estructura social. ¿Por qué? Porque Platón, recuerden ustedes que en la República, o debo decirles que en la República, Platón señala que las repúblicas, la polis griega, debe ser gobernada por aquellos que tengan las mejores condiciones para hacerlo. Y por supuesto, para Platón, aquellos que tienen las mejores condiciones son los filósofos. Es decir, los filósofos deben ser los gobernantes. En este sentido, podríamos establecer un paralelismo de los filósofos gobernantes con el auriga o cochero que maneja a los otros dos caballos. En el segundo esquema de la estructura social de Platón están los llamados guardianes. Los guardianes en la sociedad de la República, en la sociedad platónica, son los encargados de la defensa, de la seguridad, son seres valerosos, valientes, fuertes, y desde luego la virtud que los acompañan es precisamente el valor, la valentía, la templanza. Mientras que en el caso del tercer segmento de la sociedad son llamados los productores. ¿Quiénes son los productores? Son los agricultores, los artesanos, los trabajadores manuales, etcétera, quienes en el esquema, digamos, del mito del carro alado, supondrían el caballo negro, es decir, están asociados
a las pasiones concupiscentes. Es decir, están más sujetos a las tendencias carnales, a los abusos del placer, etc. Entonces, tenemos estos tres elementos en la estructura social que allí la vemos en forma de pirámide. Así, apreciamos entonces el concepto de el filósofo gobernante en una sociedad, por supuesto, ideal, el segundo plano, que son los guardianes, y en el tercero, que podemos apreciar, que son los llamados productores. Acá tenemos otro esquema de la sociedad según Platón. Es importante señalar como elemento histórico que Platón intentó establecer esta sociedad porque él fue invitado a la corte del rey Dionisio II y hizo varios planteamientos, propuso una constitución, propuso que Dionisio fuera un rey sabio, pero no fue atendido en sus propuestas, no le hicieron caso y Platón debió irse del reino de Dionisio II, y lo cual le permitió reflexionar y darse cuenta de que no es suficiente ser un sabio para gobernar, sino que hace falta una estructura jurídica. Y esta reflexión dio origen a ese último diálogo del que les hablé, que se llama Las Leyes, donde ya los filósofos no son los gobernantes, sino es la estructura jurídica, la estructura legal, la que hace posible el gobierno de la polis. Alumno de Platón fue Aristóteles. Aristóteles es un filósofo sumamente importante, como pueden apreciar, nacido en Macedonia, que es, digamos, el actual Chipre, cerca de Turquía, no la Macedonia que está en la Europa del Este, que perteneció a Yugoslavia, esa no es, sino la que está cerca, vecina de Grecia. Bueno, Aristóteles fue alumno de Platón durante 20 años. Sin embargo, el filósofo Platón había fundado una estructura, digamos, donde formaba a sus estudiantes, que era la llamada academia. Se llamaba academia porque era una construcción cercana al templo del héroe Academo. Entonces, en honor a él le colocó academia. Lo mismo un poco ocurre con luego la institución que logra fundar Aristóteles con el apoyo de su estudiante, de su alumno Alejandro Magno. Aristóteles funda el Liceo. ¿Por qué se llama liceo? Que son palabras que en nuestro vivir contemporáneo se asumen a instituciones de educación media o de o en el caso de las academias de educación técnica. Porque en el caso del liceo estaba cerca de un monumento dedicado al dios Apolo Liceo. De allí el nombre de liceo. Por supuesto, en el esquema de Aristóteles, se concibe el alma a diferencia como mortal. Es decir, Aristóteles establece una división entre cuerpo y alma y en ese sentido señala que el bien más importante para el ser humano es la felicidad. Por ello se dice que la ética aristotélica es aquella que ofrece como premisa básica, como premisa última, como fin último de la vida, la felicidad, que además supone la contemplación y el disfrute de los placeres. Por supuesto, siempre, y ese es un planteamiento aristotélico básico, siempre en una justa medida que no suponga ni el exceso ni el defecto. Aristóteles, además de filósofo, es un científico y se dedica a estudiar el movimiento. En la antigüedad, un filósofo presocrático que se llamó Zenón de Elea, no es Zenón de sitio que veremos más adelante, sino Zenón de Elea, había planteado que el movimiento nunca concluye. Es el filósofo que tiene el tema de la carrera entre el veloz Aquiles y la tortuga, en la cual le gana teóricamente la tortuga. Pero desde luego, Aristóteles decide hacer un estudio porque el movimiento está asociado al cambio en toda la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo se resuelve la noción de ser y la noción de no ser? Por supuesto, cuando algo
está en un estado y se modifica, se supone que va de un ser a un no ser. Pero Aristóteles sostiene que el ser tiene movimiento en sí mismo y que la diferencia es que cuando está en reposo tiene una cualidad que es la potencia. Esta potencia es la posibilidad de que esa persona o esa cosa sea otra. Y cuando esa persona o esa cosa es otra distinta, es en acto. Es decir, la potencia, para centrarnos en el concepto, es la capacidad o cualidad que tiene algo, una cosa, una persona, de ser, pero que aún no es. Y el acto es lo que ya efectivamente es. Aquí se proponen un par de ejemplos bien gráficos. Cuando usted tiene un huevo en su mano, ese huevo potencialmente puede ser un pollito o una tortilla, depende. Pero entre tantos, potencialmente es eso, pero en ese instante es un huevo en acto. Cuando ese huevo se transforma a través de un proceso de incubación, etcétera, y se convierte en un pollito, entonces ahora sí es el pollo en acto. Es decir, hay un movimiento, hay un cambio, hay una transformación que se da igualmente cuando tenemos una semilla y la plantamos. Cuando plantamos la semilla, esta es una planta o un árbol en potencia, hasta tanto se desarrolla y pasa a ser un árbol en acto. Eso ocurre igual para nosotros, que somos comunicadores sociales en potencia, y cuando el rector virtuoso nos entregue el título, seremos un comunicador en acto. Ahora, no solo el movimiento está estudiado por Aristóteles, también estudia la sustancia, es decir, que es muy parecido a la esencia de las cosas, es decir, lo que las cosas son en sí. Ahora bien, lo que produce o lo que provoca que las cosas sean tal como son y que provengan de lo que provienen, son causas básicas que identifican a la sustancia. Aristóteles identifica 4 causas esencialmente: la causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final. La causa eficiente es aquello de donde proviene. Es decir, la causa eficiente que es, de un árbol es la semilla, que es de donde proviene. La causa material son la madera y las hojas de las cuales está hecho. La causa formal de ese árbol es sus ramas, su tronco, sus raíces. Y la causa final es para lo que sirve, para dar frutos o para servirle al hombre, digamos, como instrumento para construir objetos. Aquí habíamos señalado el ejemplo de la silla. Es decir, ¿cuál es el origen de una silla? Por ejemplo, vamos a suponer que la silla será de madera. El origen de una silla es el árbol del cual se extrae la materia prima. Esa es su causa eficiente. La causa material es ya la madera por la cual está hecha, o con la cual, perdón, está hecha la silla. La causa formal, esa es la causa material, la madera. La causa formal, como lo indica o lo sugiere su nombre, es la forma de la silla, es decir, tiene 4 patas, tiene un respaldo, las que lo tienen, es grande, pequeña, tiene un color determinado, etc. Y la causa final es el uso que se le va a dar o la utilidad que presta. Es decir, en el caso de la silla, por supuesto, la silla es para sentarse. Ahora bien, Aristóteles, además de estas 4 causas que describen la sustancia de las cosas, es un científico, es un observador, es un explorador, y él establece, aunque para entonces todas las ciencias formaban un continuo, que es la filosofía misma, o que es el conocimiento mismo, porque hay unas ciencias que de alguna forma existían, pero que no habían sido descritas y cuyo método no había sido establecido. En ese sentido, Aristóteles distribuye las ciencias en 3 bloques. Las llamadas ciencias productivas, entre las cuales está, digamos, la arquitectura, las manualidades, la agricultura, la artesanía, etcétera, porque las ciencias productivas son, como indica el término, las que permiten elaborar algo, objetos útiles y bellos, dice el texto. La siguiente es las ciencias prácticas. No se sorprendan porque Aristóteles establece
la ética y la política como ciencias prácticas. Y ustedes dirán, bueno, pero es que la ética es una materia teórica acá en la universidad. Sí, pero el problema es que una cosa es la materia como objeto de estudio y otra el comportamiento. Cuando una persona se comporta, que es un elemento de orden práctico, de manera incorrecta a las normas, entendemos que de manera práctica está siendo antiético. Es decir, igualmente la política, es decir, la política es una ciencia tan práctica que nos afecta diariamente cada vez que se producen los eventos políticos, digamos, que conducen a los países a situaciones peores, como es el caso nuestro, o en otros casos a situaciones mejores, vaya uno a pensar. Entonces, tanto la ética como la política son concebidas por Aristóteles como ciencias prácticas. Y las ciencias llamadas teóricas, entre las cuales están la física, porque las matemáticas y la llamada metafísica que luego deriva en la filosofía inicial. La metafísica, vale la pena establecer una comparación del término, no es la exploración de los espíritus ni del más allá. La metafísica es, digamos, el estudio de lo más allá de la naturaleza. Es decir, recuerden que los presocráticos habían estudiado los elementos físicos, la tierra, el agua, el viento, etc. El introducirse en el estudio de la mente, del espíritu, del comportamiento humano, va más allá del hecho del elemento natural y físico. Es por ello que la filosofía se llamó inicialmente metafísica. Y por supuesto, esta ciencia está complementada por la lógica, que es la que enseña acerca del correcto razonamiento, de la manera válida o no de los planteamientos razonables. Para Aristóteles la lógica no es una ciencia. Esto ha cambiado, por cierto. Aristóteles dice que es un instrumento que apoya a las demás ciencias. Ciertamente la lógica apoya a la física y a las matemáticas y al sentido común de nosotros. Pero la lógica ha definido un método. En este momento hay la llamada lógica matemática, hay otras lógicas. Y efectivamente, habiendo definido un método, es una ciencia. Estamos hablando ya del siglo XXI. Aristóteles escribe un conjunto de textos en relación a la reflexión sobre el comportamiento humano. Ese texto es llamado Ética a Nicómaco, pero en realidad él no lo concibió como un libro para ser publicado o para ser difundido, sino que como les estuvimos conversando, Aristóteles en el liceo impartía sus clases y él tenía dos grupos, el grupo de la mañana, que eran los alumnos avanzados, y el grupo de la tarde, que eran los alumnos no tan avanzados. A ese grupo de la mañana, a él los hacía recorrer los jardines del liceo y daba las clases caminando. En griego, el término caminante se dice perípatos. Entonces, por el mismo hecho de que estos jóvenes junto a su maestro caminaban alrededor del liceo o por los jardines del liceo, fueron llamados peripatéticos. Bueno, estos apuntes de clase, luego de la muerte de Aristóteles, fueron reunidos y clasificados por algunos de sus estudiantes. Uno de ellos, el más importante, es Teofrasto, quien organizó estos cuadernos. También se le atribuye, lo veremos más adelante, a Andrónico de Rodas, y desde luego reunió todos los temas que tenían que ver con la ética, que Aristóteles no llamó así tampoco, y desde luego estableció, vamos a decir así, un método sistemático que posteriormente fue llamado Ética a Nicómaco. Aquí pues vamos señalando que estos apuntes, digamos, son del siglo III y IV antes de Cristo. Antes, digamos, que Aristóteles explorara estos elementos de la conducta ética, también Sócrates y Platón habían tocado el tema ético, lo acabamos de verificar ahora, pero no de la manera tan sistemática como lo hizo Aristóteles, además dando, o vamos a decir, regimentando, normando un conjunto de virtudes y de situaciones que veremos en otro elemento, que es la estructura de la ética a Nicómaco. La ética a Nicómaco
El, es un texto que, como pueden apreciar, tiene 10 libros. En este encuentro no lo vamos a estudiar a fondo, simplemente vamos a citar el temario de esta ética, el índice, la estructura. Como pueden apreciar, por supuesto, inicia con el análisis del bien y de la felicidad. Luego toca la virtud, tal como hemos venido haciendo nosotros en esta secuencia de la materia. Y finalmente no, en el tercer libro, toca las acciones voluntarias e involuntarias que implican a la fortaleza y a la templanza, que están dentro de las llamadas virtudes cardinales que veremos también. Luego veremos otras virtudes como la justicia. Vamos a estudiar también la diferencia entre las llamadas virtudes éticas o morales y las virtudes dianoéticas o intelectuales. Esto, como les digo, en otro encuentro lo vamos a ver en más detalle. En los libros octavo y noveno trata el tema de la amistad y cierra con la naturaleza del placer y de la felicidad. Aunque este tema del placer y la felicidad había sido tocado ya en el primer libro y también en el libro 7, Aristóteles amplía su reflexión sobre este tema. Insisto, este aspecto de la ética Nicómaco lo vamos a ver en un encuentro porque requiere un análisis mayor que el tiempo que tenemos acá. Y además, también, vamos a decir, antes de Cristo, en la época antigua griega, tenemos otras corrientes que en muchos casos fueron contradictorias entre sí, como fueron el hedonismo y el estoicismo. El hedonismo, como pueden apreciar, es un término que deriva de la raíz griega hedoné, que significa placer. En este sentido, entonces, cuando se dice que alguien es hedonista, es porque a alguien le gusta el disfrute de la vida y de los placeres, lo cual no es ningún delito, por supuesto. Pero, digamos, en este caso se refiere al énfasis. Es decir, uno puede ir a una fiesta, puede comerse una torta, puede disfrutar de la playa, pero no puede dedicar la vida a eso exclusivamente. Y es aquí donde se presenta la discusión de orden filosófico, porque el hedonismo tiene matices. De hecho, se divide en dos vertientes muy importantes: la vertiente cirenaica y la vertiente epicureísta. La vertiente cirenaica es propiciada o difundida por un discípulo de Sócrates que se llama Aristipo. Bueno, esta vertiente diríamos que es el hedonismo radical. ¿Por qué? Porque Aristipo propone, y su escuela cirenaica se llama cirenaica porque eran de la provincia de Cirene. Los que les gusta la historia sagrada saben que Simón el de Cirene fue el que ayudó a Cristo con la cruz. En este caso, cirenaica es la corriente propuesta por Aristipo y que propugna la evasión total del dolor, es decir, nada que ver con el dolor ni con el sufrimiento, y el disfrute de los placeres, principiando por los placeres sensibles y los placeres sensuales. Es decir, que lo que propone Aristipo es simplemente una rumba de principio a fin, pues. Con lo cual, pues, incurre, vamos a decir, en el exceso. El otro filósofo también de la corriente hedonista, pero más moderado, diríamos que es el hedonismo moderado, es el filósofo Epicuro. Epicuro plantea efectivamente el disfrute del placer, pero establece placeres superiores y placeres inferiores. Entre los placeres superiores están los llamados placeres intelectuales, el disfrute del arte, de la música, del teatro, de la literatura, es decir, esencialmente de las bellas artes, que establece como placeres superiores. Y los placeres inferiores, a los cuales ya hemos citado, que son los que Aristipo, vamos a decir, privilegia. Los placeres inferiores también los señala, en este caso Epicuro, pero en menor grado y además con cierta moderación. Ya la moderación de los placeres inferiores es presentada por Epicuro. De hecho, el epicureísmo tuvo una vigencia bastante larga y es incluso, vamos a decir, fuente de inspiración para algunos filósofos modernos y contemporáneos. Por ejemplo, algunos filósofos utilitaristas que veremos más adelante se inspiran en el epicureísmo, y el mismo Carlos Marx
el padre del marxismo, es un estudioso de Epicuro. Dense cuenta pues de la vigencia que esta tesis, digamos, ha tenido a lo largo de la historia. Es un poco pues lo que hemos apreciado. Es decir, recuerden entonces que él se trata de el disfrute de los placeres y la inobservancia, la evasión del dolor. Otra corriente, en algunos casos diferente diferente del epicureísmo y del hedonismo en su conjunto, es el estoicismo. El estoicismo también tiene su cuna en Grecia, es propiciado por Zenón de Sitio. Es muy importante recordar que se llama Zenón de Sitio porque hay otro filósofo Zenón, que es Zenón de Elea, que estudia, digamos, el movimiento esencialmente. Entonces, Zenón de Sitio propone, entre otras cosas, una ética centrada en la indiferencia, en la imperturbabilidad del alma. Es decir, las personas deben vivir con austeridad, sin exceso, y por supuesto, evadiendo el exceso de placeres y tratando de no sufrir dolores. En el caso de los estoicos, tienen una premisa que es que ellos son fatalistas, es decir, ellos entienden que hay un destino inexorable, es decir, para los estoicos ya nuestro destino, lo que nos va a pasar de mayores, de ancianos, ya está escrito, lo cual pues supone que no hagamos lo que hagamos, lo que está por pasar, pasará. Es un poco el fatalismo del estoicismo. Hablan del destino inexorable y tienen una expresión que señala que esto es extraído de ellos, que el destino guía a quien se doblega y arrastra a quien se resiste. Eso de alguna manera supone que hagamos lo que hagamos, el destino nos va a llevar a nuestro fin último. Obviamente, ante esta circunstancia fatalista, los estoicos señalan que no hay que tenerle miedo a la muerte, que no hay que tenerle miedo porque cuando estamos vivos, la muerte no ha llegado. Y cuando llega, ya no estamos vivos y no podemos preocuparnos. En ese sentido, entonces, el estoicismo se centra en la apatía, en la indiferencia. Y por supuesto, hay estos elementos, digamos, que suponen una resignación, es el término que estaba buscando. El estoico está resignado a lo que toca. Y desde luego, digamos, entre los estoicos más conocidos, más importantes, están el filósofo romano Séneca, ya en este caso de Roma, está el filósofo Epicteto y el filósofo que luego fue emperador, Marco Aurelio. Aquí tenemos esta frase, que es un ruego a Dios. Dios, permíteme resolver, digamos, los problemas que puedo resolver, permíteme tener la paciencia o la resignación para aguantar los que no puedo resolver y dame el talento para resolver, para establecer la diferencia entre ambos. Esto en relación a esta frase de los estoicos. También, por supuesto, vamos a sugerirles la bibliografía que en principio es sobre la ética griega clásica que les vamos a remitir a sus correos y que vamos a colocar también en módulo 7. Y aunque la ética a Nicómaco, bueno, la ética para Amador, aprovecho para aclarar que la ética para Amador vamos a irla leyendo hasta el día 15, porque recuerden que el día 16 tendremos una evaluación y algunas preguntas saldrán sobre la ética para Amador. La ética Nicómaco pueden ir la guía complementaria, la lectura complementaria que les vamos a enviar, la irán leyendo porque luego, digamos, vamos a tener otro encuentro referido a este texto especialmente. Les voy a sugerir algunos elementos o algunos videos de YouTube que suelen ser cortos y muy ilustrativos y que nos ayudan a complementar. Aquí tenemos la ética de Sócrates,
por el profesor Omar Medina Vergara. Es un video corto, como pueden advertir, es de 12 minutos. También tenemos la ética socrática, que es de poco menos de 11 minutos, de un argentino que tiene un apellido rarísimo y que no está escrito completo. Es decir, que si le da más largo, es porque es más largo. Yo no lo voy a pronunciar porque no lo puedo pronunciar. Es un apellido que lo corté así para que ustedes lo ubiquen. Pero realmente el texto es primero que es muy corto, está muy bien hecho y vale la pena leerlo. Y tenemos otro video que es el que es bueno, este video de la ética socrática, que es de un portal de filosofía que les recomiendo, no solo de este video, sino los que quieran ver, que se llama Adictos a la Filosofía. El intelectualismo moral de Sócrates, también de Adictos a la Filosofía, que es muy interesante. Otro es el portal Educatina, que es un portal argentino, pero muy simpático, en el cual emplean unas pizarras muy agradables y unas fotos. Y finalmente les voy a recomendar 2 videos del filósofo español Fernando Savater, filósofo contemporáneo, muy didáctico, muy pedagógico, en la serie de televisión La Aventura del Pensamiento. Y esos son el video sobre Platón y el video sobre Aristóteles.